Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Viviendo a mi manera. Yo sé que, en mi opinión, todos los episodios son algo vulnerables porque ustedes saben que yo siempre hablo de cosas que son de alguna manera relevantes en mi vida, ya sea que sean como reflexiones que vienen de situaciones que le están pasando a personas cercanas mías o a mí misma o algo que estoy viviendo, aunque no sea necesariamente como que haya pasado la misma semana en la que saco el episodio, pero siempre son temas que yo he experimentado, que yo he vivido y por eso siento que puedo hablar de ello y tengo como, pues sí, o sea, la seguridad de que puedo compartirlo desde un lugar de experiencia propia y no nada más como, sí, investigo un tema en internet y lo comparto. O sea, porque eso para mí no se me hace tan auténtico y yo en lo personal siento más los temas. O sea, como que no sé, pero siento que cuando yo escucho un podcast percibo si la persona lo está diciendo desde la experiencia y son el tipo de podcasts o videos que más me gustan a mí. Entonces eso hago. ¿Por qué digo todo esto? Porque yo sé que siempre hablo de temas vulnerables, ¿no? O sea, este podcast trata de mi vulnerabilidad prácticamente. Pero el tema de hoy es muy vulnerable porque siento que un poquito me voy a poner en ridículo con un tema que me pasa mucho de toda la vida, que es como un cierto tipo de inseguridad ante situaciones de la vida, ¿ok? Contexto. Últimamente me he dado cuenta de lo mucho que me incomodan situaciones de la vida cotidiana, situaciones que a otras personas a lo mejor se les hacen como completamente normales o ni siquiera pensarían dos veces antes de hacerlas. O sea, yo estoy hablando de cosas tontísimas, como estar en un restaurante y pedirle la sal al mesero. Y me da pena. O sea, a ese grado de que me incomodo de hacer ese tipo de cosas he llegado. O sea, y toda la vida he sido así y sé perfectamente de dónde viene. Es porque, aquí es donde entro a compartir demasiado y en exceso, pero también es parte del podcast, así que, pues, ni modo. Yo sé perfectamente de dónde viene esto y viene de que toda la vida me han resuelto absolutamente todo. Y esto tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, y sus cosas malas son que, pues, al momento de tú tener que resolver cosas, incluso si son cosas súper tontas, súper que no le costarían trabajo a una persona promedio, a mí me cuestan trabajo, ¿no? Porque nunca tuve la necesidad de como hacer mucho esfuerzo por conseguir las cosas porque siempre se me dieron. Y yo sé que esto suena como un privilegio cañón y suena como maldita niña privilegiada de que estás hablando desde tu posición de el 1%. No me refiero como a temas económicos y así. O sea, me refiero como realmente todo siempre fue resuelto. Y esto de verdad no es tan bueno como parece porque te hace crecer pensando que... O sea, más bien como yo lo interpreté, y esto no es culpa de nadie, no es culpa de mis papás, no es culpa de nadie, ¿no? Pero como yo lo interpreté en mi cabeza fue como, ok, necesito que los demás resuelvan por mí o hagan o consigan las cosas por mí porque yo no soy capaz de hacerlo. Obviamente esto todo es inconsciente y son análisis de mi cabeza, nunca me lo digo como tal cual, ¿no? Ni tampoco es algo que siento que ya piense, al menos no conscientemente, porque es algo que me di cuenta que me afectaba y lo trabajé muchísimo, ¿no? Pero en eso sigo. Y esa es la base del episodio de hoy, ¿ok? Que es la importancia de exponerte a situaciones incómodas. Y ya la incomodidad o el grado de incomodidad depende de ti, ¿no? O sea, lo que para mí es incómodo, quizás para ti es súper normal, te da igual, ni siquiera lo piensas dos veces y ya, ¿no? O a lo mejor lo que para mí es incómodo, para ti es algo gigantesco, ¿no? Y necesitas como una escala más abajo de cositas que te den pena, pero a lo mejor no algo tan extremo, ¿ok? Y lo que yo hago mucho es como a propósito y conscientemente exponerme a situaciones incómodas, ¿ok? Constantemente. Y se ha vuelto algo no automático porque me cuesta muchísimo trabajo, pero sí como algo que sé que tengo que hacer. O sea, cada vez que se me presenta una oportunidad de hacer algo que me incomoda profundamente o que me da muchísima pena o muchísimo miedo, ya hasta de verdad digo, qué flojera. O sea, qué flojera porque obviamente no lo quiero hacer, pero ya hay algo en mi cabeza, en mi sistema, en mi manera de funcionar, que me lo tomé tan personal el hecho de cambiar esto de mí, que ya cuando llega una de esas situaciones, o sea, en cuanto siento la incomodidad o en cuanto siento no quiero hacer esto porque me da pena, es como, Alexia, lo vas a hacer. No tienes otra opción. Lo vas a hacer, sea la cosa más tonta del mundo, lo vas a hacer, lo tienes que hacer, ¿no? Porque es lo que te toca para
crecer, para avanzar, para evolucionar. Y ese es un propósito que yo tengo de vida. Entonces, pues lo hago. Algo que sí quiero decir, igual compartiendo un poquito de más de mí misma, es que, o sea, por lo que dije hace rato de cómo siempre se resolvieron las cosas por mí, o sea, otras personas resolvieron las cosas por mí, sí pienso, porque lo veo en amistades de mi misma edad, ¿no? O sea, me comparo con personas de mi misma edad porque a lo mejor luego digo como, bueno, es que si esta persona es más chiquita, pues a lo mejor por eso le da pena esto, o si esta persona es más grande, bueno, pues ya tiene más años de vida. Entonces, sí es un poco irrelevante la edad, pero bueno, en mi análisis funciona el hecho de compararme con personas de mi misma edad o mi misma situación. Y al ver a estas personas como interactuar en su día a día, me doy cuenta que verdaderamente sí es un tema más importante en mi vida que en la vida de las personas promedio o en las personas en general, ¿no? O sea, a mí me cuestan más trabajo las situaciones de la vida cotidiana en cuanto a interacción humana o como pedir cosas o resolver cosas. O sea, cosas tontas como literalmente ir a Starbucks y pedir un vaso de agua. O sea, pon tu pido mi café y tengo muchísima sed y le tengo que decir, ¿me puedes regalar también un vaso de agua? Me cuesta muchísimo trabajo. Y lo hago de todas formas. Es más, algo que me llama muchísimo la atención es que siento que lo hago más que las personas en general. O sea, lo hago más de lo normal. O sea, hago este tipo de esfuerzos que me cuestan el triple de trabajo, pero los hago más que el resto del mundo al que no le cuesta trabajo. No sé si eso tiene sentido y espero que alguien que esté escuchando este episodio se pueda identificar porque es el propósito del episodio, no tanto como, ahí vamos a analizar a Alexia. Al final todo va a tener sentido e incluso si no te identificas tal cual con la situación, creo que a todos a veces nos da pena hacer algo o pedir algo o resolver cosas, ¿no? Siempre a todos en algún grado nos cuesta trabajo este tipo de cosas y hoy te voy a compartir por qué es importante que aunque nos cueste trabajo, lo hagamos constantemente. Antes de llegar a el por qué, que yo creo que ya nos lo podemos imaginar un poquito, les voy a contar la historia que me sucedió la semana pasada que me hizo acordarme de este tema tan relevante en mi vida y el por qué lo estoy compartiendo. ¿Ok? Les voy a compartir un par de historias, pero les voy a compartir la más reciente que creo que puede ejemplificar bastante bien como esto que me sucede. ¿Ok? La semana pasada salí de noche, fui a un antro. Aplausos. Para los que me conocen bien saben que no salgo tanto ni muy seguido. Pero bueno, estoy en Madrid, estoy haciendo mi esfuerzo por ser una persona normal o una persona, ya saben a lo que me refiero, pues. Ya me conocen bien. El punto es que fui a un antro a ser una persona normal de 22 años y perdí mi licencia de manejar, ¿ok? Y la perdí por tonta, realmente, porque no quise llevar bolsa y no hagan eso. O sea, nunca hagan eso. Lleven bolsa, aunque les dé flojera cargarla. Yo decidí meter mi licencia a mi bolsillo. O sea, la iba a usar como identificación porque dije, la neta, si llevo mi INE, me arriesgo más a perderla y es un poco más difícil sacarla. X. En la licencia no es tan difícil sacarla. Entonces, me llevé mi licencia en mi bolsillo y la perdí. Cuando regresé a mi casa, me di cuenta ese mismo día que la perdí y dije, ay no, qué flojera, la perdí, sabía que esto podía pasar, bla, bla, bla. X, ¿no? O sea, X en mi cabeza fue como, no pasa nada. O sea, regresando a México, la saco en un día súper rápido. Ya hay un buen de lugares, como ya pusieron, no sé cómo se llama, pero ya pusieron como diferentes islitas en diferentes lugares para sacar tu licencia y no es nada complicado. O sea, renovarla por pérdida no es complicado. Y dije, pues ya la doy por perdida, X. Y luego, al día siguiente, mi mamá me dijo, no, o sea, ve al antro y pídela, o sea, y pregúntales si la encontraron. Y en mi cabeza fue como, obviamente no la encontraron. Para empezar, no es como que el ambiente más amigable del mundo, el ambiente de los antros, o sea, las personas que trabajan ahí no, esto es opinión personal, pero yo pienso que no son como que las personas más, como que les importas, o sea, como que neta te quieren ayudar, pues no. Y dije, la verdad, qué flojera, o sea, ¿para qué voy? Y ahí fue cuando entró a mi cabeza Alexia, te mueres de pena de regresar al antro de día y pedir tu licencia. Te mueres de pena. Me hablo solo a veces, ¿ok? Y yo de que sí, la neta sí me muero de pena. Me muero del oso de presentarme ahí al día siguiente de que, hola, perdí mi licencia. No. O sea, y ahí repito, como que veo a algunas de mis amigas en la misma posición y sé perfectamente que me dirían de que, ay, da igual, obvio, vamos, yo lo pido. O sea, y les daría exactamente igual porque así son y porque no tienen el problema que yo tengo. Pero yo, overthinker, de no, y es que van a pensar, y es que van a no sé qué, y yo sé que no aparento ser una persona que piensa como, ay, ¿qué van a pensar de mí? No lo aparento
pero sí lo pienso. O sea, sí lo pienso y a pesar de que lo pienso, hago las cosas de igual forma y al final sí me deja de importar lo que piensen, ¿no? Pero en un inicio mis creencias limitantes atacan con todo. Y bueno, esto parece algo irrelevante, pero para mí fue todo un reto presentarme. Además, fui 3 veces al antro de día. O sea, para que tengan una idea, es como uno de los antros más populares aquí en Madrid. Y me presenté como 3 veces porque durante el día, pues, o sea, abren a las 12 de la noche. Y yo fui primero a mediodía, obviamente no había nadie, me superbatearon los que estaban ahí. Después regresé más tarde y vi a otras personas distintas que estaban ahí que no me quisieron ayudar para nada. Y después me dijeron como, no, pues ven tipo 11:30 de la noche y ya debe de haber alguien que te pueda ayudar. Todo esto así, no como con la mejor actitud de, uy, sí, vamos a ayudar a esta pobre niña que perdió su carnet de conducir, ¿ok? Como dicen aquí. Y ya, y yo seguía yendo. A pesar de que en mi cabeza era como, Alexia, o sea, la neta, da igual, o sea, no te esfuerces tanto por conseguirlo, la puedes renovar, no es tan grave la situación, igual ya se iba a vencer, o sea, cálmate un buen. Pero yo seguía yendo porque decía, esto me está dando muchísima pena, entonces tengo que ir porque me da pena, ¿ya saben? O sea, tiene sentido, ¿no? Para mí era como un reto y aunque suene como un reto ilógico y tonto y sin motivo, para mí era como una manera de demostrarme, tú puedes hacer esto que te da muchísima pena hacer y vas a ver cómo no te vas a morir. Y si estas personas piensan que eres una tonta, no pasa nada. O sea, realmente no pasa nada. Ni siquiera los vas a volver a ver en tu vida. Y si sí, da igual. Y seguí yendo, ¿no? Y entonces me presentó a las 11:30 de la noche. Cabe recalcar que yo ese día estaba agotada, estaba súper mega demacrada. Creo que fue el día siguiente de que salí. Y la verdad, si eres una persona que, para empezar, casi no toma alcohol. Y luego encima te duermes a las 10 de la noche normalmente porque eres más o menos una anciana, pues sí, obviamente, después de haberme dormido a las quién sabe qué tantas de la mañana y haber tomado alcohol, estaba destruida. O sea, físicamente me veía horrible, horrible, las ojeras hasta el piso y me sentía fatal. Entonces, para mí fue como un momento muy humilde presentarme a las 11:30 de la noche cuando las personas estaban empezando a llegar, ¿no? A los barecitos de al lado y a los otros antros que estaban como alrededor y presentarme así, toda demacrada. Por supuesto que me pude haber arreglado, ¿no? Pero no me iba a arreglar para ir a pedir mi licencia. Qué flojera. O sea, antes muerta. Entonces voy así toda demacrada, pareciendo homeless, y empiezan a llegar todas estas mujeres en tacones, maquilladas, guapísimas, preciosas, perfectas, o sea, con ni siquiera un pelo mal peinado, o sea, supermodelos increíbles, europeas, y yo, y yo de verdad parecía homeless, y fue un momento muy humilde para mí, y me encantó. O sea, me encantó porque dije como, wow, Alexia, te admiro profundamente por estar aquí sola. O sea, nunca me sentí insegura. Es un lugar, o sea, es una zona bastante segura de Madrid. Igual no hubiera hecho esto si realmente hubiera sido algo inseguro, peligroso para mí. No, cero. Pero sí resaltaba yo por demacrada en ese ambiente, ¿ok? Entonces ahí me ven llegando, preguntándole a todas las personas que veía que medio sentía que podían trabajar ahí y todos de que no. Y yo, ok, no. Y luego ya le digo a una y me dice, como pregúntale a esta otra chava, porque yo entré a 2 antros ese día, ok. Entré a uno y después entré a otro como 2 minutos, pero dije a lo mejor en esos 2 minutos lo perdí ahí. Y, o sea, la perdí ahí, la licencia. Me dijo, pregúntale a esta otra chava que está sentada ahí, ella es la gerente del otro antro. Y yo, ok. Entonces voy, toda boba. O sea, de verdad, ustedes no tienen idea lo que a mí me cuesta hacer ese tipo de cosas. O sea, llegar con una mujer random, además en ese ambiente, y decirle, o sea, ella tipo toda arreglada y perfecta con su cigarro y yo con mis tenis y mis jeans guangos y así con mis ojeras y yo de que hola, ayer estuve aquí y perdí mi licencia y no sé qué y quería ver si la podían tener, o sea, si la encontraron. Y me ve con una cara de niña tonta, no me hables, por favor. O sea, literal me sentí en secundaria llegando con la bully a pedirle que si me daba una de sus papitas o qué sé yo. Y ya me dice como, o sea, la verdad no fue mala onda, pero sí me vio con una cara de ¿quién eres tú y por qué me hablas? Y yo, ok, aguántate. Y ya checó en su celular si tenía alguna foto porque le mandan las fotos de las cosas perdidas y me dijo que no. Y me dijo, espera aquí hasta que abramos y veo si te la puedo dar. Y yo como, ¿cómo que veo si te la puedo dar? O sea, ¿la tienen o no? Y ya, ¿no? Entonces le dije, ok, aquí espero. Yo pensé que iban a abrir en media hora. Pues Alexia esperó una hora muy humilde, en la que yo estaba sentada como en la bardita de ahí afuera de los antros, todas las personas llegando y yo así como, por favor, ya me quiero ir de aquí.
y seguí como sumergiéndome en la incomodidad del momento, sabiendo que era para mi mayor crecimiento. Y me aguanté toda la incomodidad y al final la chava nunca salió. O sea, así de humilde estuvo el momento. Realmente fue un momento muy humilde para mí. Nunca salió, o sea, nada más me veía. O sea, cuando estaba afuera me veía como que yo fuera despreciable, de verdad. Y luego cuando yo fui... Y luego ya se metió y nunca volvió a salir. En el Inter le pregunté a los guardias como 50 veces de que, oigan, por favor, le pueden decir que si me puede dar mi licencia. Y me decían como, es que está con los meseros. Es que está viendo no sé qué. Es que ya vamos a abrir. Es que... Y yo, ok. Y ya al final había ahí como un chavo que igual me intimidaba muchísimo ir con él porque estaba como con ella y así como que se creían los jefecitos del antro. Entonces, pues obviamente a mí me daba muchísima pena acercarme y preguntarles y además después de haberle preguntado ya a todos los empleados que si habían encontrado mi licencia, dije, pues ya no esperé tanto tiempo para nada. Y ya al final me desesperé y me acerqué a él y superé mi miedo de preguntarle y fue súper amable, la verdad, él sí fue amable y me dijo que no encontraron nada, o sea, fue a checar y así, que no encontraron nada y no sé qué. Y ya, y me fui derrotada. No, o sea, si lo que esperaban era que yo les dijera que al final sí me dieron mi licencia, no. Pero eso no es lo importante de esta historia. Y sé que puede parecer como una tontería y sé que puede parecer como para qué harías tanto esfuerzo para nada, o sea, por una tontería. Pero para mí, verdaderamente, fue como, wow, Alexia, te admiro por haberte puesto en esa situación incómoda, porque quizás para otras personas no sería una situación incómoda. Para mí, estar completamente sola en un ambiente así, pidiendo además que me hagan el favor de checar si habían encontrado algo mío. O sea, para mí fue como, no manches el esfuerzo y haber pasado esa pena, ya saben. O sea, entonces pues sí, la verdad al final me fui derrotada y un poco enojada de haber perdido mi tiempo, pero en el fondo yo decía como, ni siquiera lo hice por recuperar mi licencia. Mi licencia me da igual, puedo sacar otra, o sea, puedo renovarla, no importa. Lo que hice fue ponerme en una situación incómoda porque sabía que saliendo de ese momento iba a decir, ok, soy lo máximo, sobreviví eso que quizás Alexia en tercero de secundaria no hubiera podido sobrevivir. Y no me refiero por la edad, me refiero por como la seguridad interna de mí misma, ¿no? O sea, yo no hubiera sido capaz de hacer eso porque me hubiera muerto de pena. O sea, antes muerta me presentaba yo sola a un lugar así, ¿no? Así que a eso es a lo que me refiero con situaciones incómodas. Les podría contar otra. Tengo muchísimas más, pero se las voy a contar y si alguien quiere llegar nada más al punto como de saber por qué esto es beneficioso para ti y no nada más es hacerte pasar un mal rato, sino que de verdad tiene un propósito, adelántenle tantito. Luego en Spotify salen como o sea, como dividido y le puedes adelantar y te va a salir como, ¿por qué es importante tal? Ok. Pero les voy a contar otra porque la neta me estoy divirtiendo muchísimo. Y esta otra pasó hace como un año que yo estaba en Italia y mi pasaporte italiano estaba vencido. Y yo lo necesitaba porque yo quería regresar a México por medio de Estados Unidos y yo no tengo visa. Entonces, la única manera para que yo entre a Estados Unidos es con un pasaporte europeo. Entonces yo decía, yo tengo que renovar mi pasaporte aquí porque si no, no puedo agarrar mi vuelo que hace escala en Estados Unidos y no puedo regresar a México. Entonces, para empezar, es bastante complicado cuando tú sacaste tu pasaporte europeo en un consulado en México, o sea, en el consulado o en la embajada italiana en México. O sea, generalmente lo tienes que renovar ahí, no en Italia. Porque así estás registrado y bla, 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 bla. Entonces, yo descubrí que para renovar mi pasaporte en Italia tenía que sacar mi carta de identidad, mi como tipo INE, pero italiano. Entonces dije, ok, voy a hacer cita y voy a sacar esa cosa para después poder renovar mi pasaporte aquí como si fuera italiana nacida en Italia. Alexia no hablaba italiano en ese momento. Alexia con trabajos decía chao, o sea, en serio. Y no tenía cita y no tenía manera de sacar cita porque no tenía justo, no tenía mi número de carta de identidad, que es como el numerito del INE, ¿ok? Con eso sacas la cita. Entonces, como yo no tenía eso, o no me acuerdo si se llamaba así, X, o sea, el numerito. Como yo no tenía eso, no podía ni siquiera sacar la cita. Entonces, de alguna manera, yo llegué a la oficina municipal, o no, ni me acuerdo cómo se dice, y no podía sacar cita, no podía ni siquiera sacar el papelito como para que me atendieran. Pues yo, no sé de dónde,
me inventé todas las palabras necesarias y convencí como entre el español y el italiano inventado a la guardia que ni siquiera trabajaba ahí, era como policía extra de la calle, pero no tenía nada que ver con el coso ese del gobierno. Pues ella me acompañó como a la ventanilla con la señora de la ventanilla que ya me había gritado y ya me había dicho que yo no podía estar ahí porque no sé qué y no sé cuánto, porque no tenía cita y bla, 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 bla. Pues la policía convenció a la tipa por mí de que sí me den cita. Entro a la cita, tuve que esperar ahí como 1 hora con mi pasaporte escaneado y yo así rezando de que por favor que funcione esto, por favor que funcione esto, por favor que funcione esto. Me estaba muriendo de pena, estaba temblando, estaba sudando, porque encima iba a tener que ir yo solita, cosa que muy difícil para mí teniendo en cuenta que todas las veces que he tenido que sacar documentos estoy así de la manita de mi mamá o de mi papá y prácticamente ellos hacen todo por mí. O sea, para empezar, eso está terrible. O sea, eso está terrible. Gracias a Dios ya capto, ¿no? Que eso está terrible y que Alexia tiene que hacer las cosas solas. Y por eso les dije que este episodio iba a ser vulnerable, porque no crean que está padre para mí decirles que yo iba de la manita de mi mamá y de mi papá a hacer todos mis trámites. O sea, no es lindo aceptar eso, la verdad. Está bastante humilde también. Pero bueno, gracias a Dios me pongo en este tipo de situaciones para resolver por mí misma, por iniciativa propia, porque no quiero ser inútil en esta vida. Y entonces, bueno, no hablaba italiano y nadie te hablaba en otro idioma que no fuera italiano en ese preciso lugar, ¿ok? Entonces yo obviamente estaba sudando de que encima de que de por sí me dan pena hacer ese tipo de cosas, o me daban, porque realmente sí creo que ya lo superé, como me daba mucha pena hacer ese tipo de cosas y encima no hablaba el idioma, pues se imaginarán el nervio que tenía de llegar a decirle a la tipa lo que quería hacer, cuando no sabía cómo se lo iba a decir. Pues, para hacerles el cuento un poquito más corto, llego y me tocó una bastante amable, o sea, no era mala onda, pero me inventé absolutamente todo. No sé ni qué le dije, ni cómo me entendió, porque yo le hablé en un italiano inventado. Y me tragué el sudor que tenía en las manos, o sea, literal, me aguanté toda la pena y le dije todo lo que le tenía que decir de la forma en la que pude, como que entré en modo supervivencia. Sé que suena súper dramático y súper tonto de mi parte decir como entré en modo supervivencia, pero real así se siente cuando te estás muriendo de pena y lo haces de todas formas. Y estuvieron a puntísimo de darme mi carta de identidad y al final no me la pudieron dar porque yo estaba registrada en Roma y X es todo un rollo. No me la pudieron dar, pero sí querían dármela. O sea, sí me quiso ayudar. Y hasta me acuerdo que al final salí así toda derrotada de que ya había esperado ahí 2 horas y había hecho todo mi esfuerzo para nada. Y salgo del edificio y sale corriendo la tipa a perseguirme y empieza a gritar de que Alexia. Y yo, me la va a dar. Y no, me la dio, pero me dio como tips de cómo sacarla. ¿Y a qué voy con todo eso? Yo me estaba muriendo por dentro, ¿no? Desde antes de llegar me estaba muriendo de ansiedad. Sentada en esa silla me quería morir. Y hablando con la tipa, peor, ¿no? O sea, sudando frío del nervio. Aunque parezca una exageración, yo les juro que así estaba. Salgo derrotada porque pues no conseguí lo que quería. Pasé toda esa pena y aún así no conseguí lo que quería. Pero minutos después, ¿saben el orgullo que tenía de mí misma? De decir, wow, mis agallas de presentarme en un lugar así, sin cita, con los italianos que, a ver, pueden ser bastante rudos, no hablando su idioma. Una persona de 20 y tantos, tenía 21 años, o 22, ¿ya? No sé, no, 21 años. O sea, que sé que me van a ver así como, ay, la chavita. O sea, lo sé, porque así se comporta la gente. En un país que no es mío, con trámites que no sé ni siquiera cómo se hacen, porque nunca los he hecho en ese país. O sea, perdónenme, pero qué orgullo yo misma, después de haber pasado ese momento, que, repito, aunque no parezca como la cosa más grave, o ay, sí, cómo se salió de su zona de confort, sí, o sea, para mí sí. O sea, para mí sí fue salirme de mi zona de confort. O sea, para mí sí fue decir como, wow, mis respetos tú, haberte inventado todas esas palabras en italiano y haber hecho que te entiendan. Bravo, Alexia. Bravísima, ragazza. Y... Joder, tiré el micrófono. Ok. Ahora sí, el aprendizaje y por qué los invito a hacer este tipo de cosas, aunque parezca ridículo, aunque parezca medio tonto, aunque parezca medio innecesario. Cuando tú haces este tipo de cosas constantemente, cuando se presentan situaciones en tu vida que te da miedo o te da pena hacer, por más bobas que parezcan, por más innecesarias y sin sentido sean, si tú haces esas cosas que te da pena, te da miedo y las superas, te estás demostrando a ti mismo como sí puedes y como
eres una persona que cumple y eres una persona que puede superar retos y eres una persona que puede lograr las cosas y eres una persona que no le importa la pena que vaya a pasar o el ridículo que vaya a hacer. Eres una persona segura de ti misma. Te lo estás demostrando a ti. No importa si lo lograste o no lo lograste. Lo que importa es que hayas superado esa pena, esa vergüenza, esa flojera, ¿no? Lo que sea que te impida actuar normalmente. Con esos pequeños retos, al hacerlos, incluso si el resultado no es el que tú querías obtener, te estás demostrando a ti mismo cómo eres una persona que puede, ¿ok? Que puede y que no le importa y que no es más fuerte tu sentimiento de pena que tus ganas de hacer las cosas, ¿ok? Y cada vez vas teniendo más seguridad de ti mismo. Y yo les juro que al haber hecho este tipo de cosas, porque yo les conté 2, pero es que se impresionarían si yo hiciera episodios de todas estas situaciones que me pasan, o que yo solita me compro y que yo solita voluntariamente decido hacer, es que no acabaría nunca. Es que mi vida está llena de este tipo de situaciones, verdaderamente, de acercarme a personas que sé que me van a ningunear o ver como qué hace esta niña hablándome a mí, que me creo lo máximo, o tratando de hacer este tipo de trámites. O sea, es que yo de verdad tengo millones de estas historias porque es algo que voluntariamente quiero hacer, y les puedo confirmar y jurar que gracias a eso, cuando se presentan ciertos retos en mi vida, sé que los puedo hacer. Gracias a que ya he hecho esas cosas. Gracias a que he superado la pena en cosas tontas o un poquito más pequeñas. Luego puedo cumplir metas con mayor facilidad o sin dudar tanto de mí, ¿no? Como lo haría si no saliera de mi zona de confort constantemente. O sea, por ponerles un ejemplo, algo que siento que gracias a este tipo de cosas puedo hacer es, por ejemplo, no les he contado bien, pero yo ahora empecé a dar cursos de crecimiento personal, de mindset, de todos estos temas que me encantan, y los estoy dando presencial y los voy a dar online también. Y yo sé que el hecho de que Alexia de hoy pueda hacer eso, teniendo como esa confianza en sí misma, es por todos esos retos que me autoimpongo constantemente. Porque la Alexia de hace unos años no se hubiera atrevido, ni soñando, en pararse en un salón enfrente de 6 mujeres. Yo sé que parecen pocas, pero no lo son. O sea, cuando estás ahí como, tengo que dar una clase de 2 horas hablando yo, todas me están poniendo atención a mí, la responsabilidad es mía. O sea, Alexia de hace unos años no se hubiera atrevido a hacerlo, ¿no? Di también una presentación justamente de mi curso a más de 30 mujeres en persona, ¿no? O sea, en vivo. No era como que, lo voy a grabar y lo puedo cortar si algo me sale mal. No. En ese momento, y que te salga bien, porque no hay otra oportunidad, ¿no? Es ahora, ¿no? Hoy en día yo me atrevo a hacer ese tipo de cosas porque me he demostrado a mí misma constantemente que puedo hacerlo y que aunque me juzguen y que aunque me dé pena, no me voy a morir. No me voy a morir y al contrario, voy a aprender. Y además de sea lo que sea que aprenda, voy a llenarme de esa certeza de que soy capaz de hacer las cosas. Y por eso los invito a ustedes a también tomar este tipo de retos y no quedarse en la comodidad de, me da pena, y luego poner excusas como, es que ¿para qué lo hago? O sea, me va a costar trabajo y encima como que ni siquiera vale la pena. Siempre vale la pena. Siempre vale la pena. Porque cuando tengas que resolver algo de verdad que no tengas opción y te estés muriendo por hacerlo, o sea, muriendo de pena o muriendo de flojera o muriendo de falta de seguridad de ti, si tú ya lo hiciste antes, te vas a acordar de esos momentos y vas a decir, a ver, wait, o sea, yo ya hice esto. Ya viví todo eso. ¿Y me está dando miedo hacer esta otra cosa? No. Perdón, pero no. O sea, ve todas las cosas que yo ya he hecho y toda la pena y la vergüenza que ya he pasado y sigo con vida. Entonces esta otra cosa también la puedo hacer. ¿Ok? Y es un poco inconsciente. O sea, te vas como haciendo más seguro de ti mismo conforme vas haciendo más este tipo de cosas. Pero también conscientemente lo puedes utilizar. O sea, no, como lo que acabo de decir. O sea, por ejemplo, por ponerles otro ejemplo de algo que me ha pasado recientemente, yo ahora estoy tomando un curso de respiración increíble. Pero la persona que lo da es una persona súper mega preparada, que lleva años y años y años de estudio, que sabe muchísimo, ¿no? Que es alguien que tiene títulos y certificaciones y todas estas cosas. Y ella da el curso y está increíble. ¿Y qué creen? Un día se va de viaje y me pide que la supla yo, ¿no? ¿Y qué creen que pasa en mi cabeza?
O sea, alguien se esperaría como, ay, qué padre, qué honor. No, mi cabeza fue como, pero ¿cómo yo voy a suplirte? Pero yo quién soy para suplirte, me voy a quedar en blanco, no voy a saber qué decir, voy a pasar el oso, me van a juzgar, se van a burlar de mí. O sea, eso es inevitable, ¿no? Por más trabajada que esté mi mente y mi mindset y no sé qué, las creencias y los pensamientos limitantes llegan, ¿no? La diferencia es si tú te los compras o no. Y yo en ese momento, a pesar de que me estaba muriendo de pena, le dije, sí, yo lo hago, ¿no? Con todo y pena, yo lo hago. ¿Y cómo lo logré? Diciéndome a mí misma eso, ¿no? Alexia, date cuenta de todo lo que ya has hecho, incluso sudando frío del nervio. No importa si te estás muriendo de pena, si tú lo haces de todas maneras y te demuestras a ti mismo que no te vas a morir con eso, que no estás muerto aún, que sobreviviste la vergüenza, te vuelves mucho más fuerte. Cada vez te vuelves más fuerte. Entonces, de verdad, les digo, no subestimen este tipo de retos pequeños que te va poniendo Dios en el camino, porque te los pone por algo. Te los pone por algo y si tú los tomas, te van a hacer crecer muchísimo y te van a hacer evolucionar como persona muchísimo más de lo que te puedes imaginar. Porque sí, parecen cosas muy tontas, parecen cosas muy insignificantes, pero si las sumas, ¿no? Si las sumas con el paso de los meses y te das cuenta de todo lo que has hecho y todo lo que has logrado y todas las veces que has salido de tu zona de confort, te das cuenta de, wow, verdaderamente tengo muchísimo poder. Verdaderamente soy muchísimo más capaz de hacer muchísimas más cosas de las que me daba crédito, ¿no? Y te vas demostrando a ti como sí puedes. Y esa es mi invitación del día de hoy. Los invito a salir constantemente de su zona de confort. Los invito a tomar este tipo de retos y hacer esas cosas que les da pena hacer en el día a día. O sea, de verdad, con cosas tan tontas como si estás con tus amigos y alguien dice, ay, tengo sed, tú pídele el agua, ¿no? O sea, tú sé quien para al mesero y le dice, disculpa, ¿me puede traer un vaso de agua? ¿No? Aunque te dé flojera hacerlo. Sé, o sea, repito una y otra vez. Sé que parecen cosas como no es necesario hacerlo, ¿no? O sea, si me da incomodidad, ¿para qué lo hago? Pero es que es eso. O sea, es eso. Parece tonto, pero no lo es. Muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Viviendo a mi manera. Nos vemos el siguiente jueves. Y si escucharon ambas de mis historias, también se los agradezco un montón, porque la verdad es que es divertido para mí contar mis historias. Y nada, los quiero mucho. Hagan cosas incómodas, salgan de su zona de confort. Besitos y nos vemos en el siguiente episodio.